Hola, bienvenido al capítulo 11 del libro de los Hebreos. El autor de esta carta ha dejado, inspirado por el Espíritu Santo, un capítulo maravilloso. Le llamamos el capítulo de la fe, o vamos a dividirlo en dos partes. En esta primera parte vamos a estar viendo qué es la fe. Vamos a estar viendo cómo fue la salvación en el Antiguo Testamento para aquellos hombres, cómo Dios se le ha ido revelando a cada uno de estos hombres que vemos en esta galería de la fe y vemos en el Antiguo Testamento de cómo Dios se le reveló. Para esto he preparado dos gráficos, espero que sean de utilidad y que sean de luz para que podamos comprender y entender más los propósitos de Dios y la Escritura. Dios te bendiga, estemos orando, quedaste hasta el final estudiando junto conmigo Hebreos capítulo 11. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites juntos estudiar tu palabra. Danos la luz necesaria para ir entendiendo y comprendiendo tus propósitos en nosotros. No solo para saberlo intelectualmente, sino para llevarlo a la práctica, a la vivencia diaria. Y para conocerte a ti día a día y equipar nuestras vidas conforme a tus propósitos. Señor, en tu nombre, gracias te damos. Amén. Señor, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe no es una simple creencia o experimento intelectual, es la disposición a confiar, a creer y a aferrarse en quien he creído. Y aquí este capítulo lo va a describir muy bien el autor de esta carta sobre lo que es, bueno, lo que he leído es la definición de fe. Dice, pues, la certeza de lo que se espera. Podemos leer en este capítulo una serie de nombres, de ejemplos que el autor de esta carta menciona. Todos estos ejemplos tuvieron diferentes personalidades, diferentes circunstancias, situaciones, pero todos, absolutamente todos tenían una cosa en común: fe, por la fe. Vamos a ver este capítulo, tres grandes puntos. Uno de ellos es la fe en el comienzo de la historia de la humanidad. El segundo punto es la fe en la vida de Abraham y de los patriarcas. Y en tercer lugar, la fe en la vida de la nación de Israel, con una conclusión. Pero este capítulo habla de la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, hay una fe general y una fe específica. ¿Qué sería la fe general? Bueno, la fe general es el saber, el entender y tener la seguridad de que Dios me ama, de que Dios me perdona, de que Dios me protege, de que Dios me acompaña, de que tiene misericordia de mí. Es una fe basada en el carácter de Dios, en la persona y la naturaleza del Señor. La fe específica se basa en la palabra. Por ejemplo, como dice en Romanos 10:17, dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No nos olvidemos que el autor de esta carta escribe a los judíos cristianos para alentarlo, exhortarlo a crecer en la fe y mantenerse firme en la esperanza, en la promesa del Señor. Por eso él señala todos estos personajes del Antiguo Testamento, todas estas personas que por la fe alcanzaron buen testimonio. Por eso dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Esta gente, estos varones, estas mujeres que están aquí en la galería de los hombres de la fe, ellos alcanzaron buen testimonio porque tenían la certeza de lo que esperaban, tenían la seguridad de que así como Dios había prometido, así se iba a cumplir. Y la convicción, aunque no lo veían, de que iba a ser así. Por eso alcanzaron ellos buen testimonio. Ellos tenían esta plena seguridad. ¿Cómo se expresa la fe? Bueno, Santiago capítulo 2, versículos 18 y 19 dice lo siguiente: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, también los demonios creen y tiemblan. Creer es tener fe. Ahora dice Santiago que los demonios creen, pero no se arrepienten. Creen, pero no adoran. Creen, pero no glorifican a Dios. Creen, pero no obedecen. Creen, pero no se sujetan a la voluntad de Dios. Creen, pero no sirven a Dios. Entonces,
Fe no es en cualquier cosa o la fe se debe manifestar, se debe expresar en las acciones adecuadas. Santiago también sigue diciendo en el versículo 20 de este mismo capítulo 2, dice lo siguiente: más, ¿quién sabe, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? La fe debe ir acompañada con las obras correspondientes que manifiestan el creer. Por eso es muy importante entender la fe para que tenga algún efecto sobre lo expresado, sobre lo dicho, debe estar acompañada con la acción. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a entender que fueron y crecieron en la fe y anduvieron en la fe los descendientes, la genealogía de Adán? Dice en el capítulo 5 del libro de Génesis, allí narra los descendientes de Adán y cómo crecieron ellos, cómo ha sido posible que ellos hayan conocido, que Dios se les haya revelado, de qué forma, de qué manera, cómo es que Enoc caminó con Dios, cómo es que Noé construyó esa arca creyendo que iba a venir el diluvio, lo cual vino, por supuesto. ¿Cómo es todo eso? Bueno, para esto quiero explicarte a través de un gráfico que preparé para que sea aclaratorio y sea de bendición. Espero que nos ayude para entender un poco más sobre todo esto. La idea de este cuadro es tratar de reflejar lo que dice en Génesis capítulo 5. Dice que Adán, a la edad de 130 años, engendró a Set. Set nació a los 130 años de la edad de Adán. Set, a los 105 años de él, engendró a Enos. Enos nació a los 235 años de la edad de Adán. Enos, a los 90 años, engendró a Cainán. Cainán nació a la edad de 325 años de la edad de Adán. A la edad de 70 años, Cainán engendró a Mahalalel, que nació Mahalalel a los 395 años de la edad de Adán. Mahalalel engendró a los 65 años a Jared. Jared nació a los 460 años de la edad de Adán. O sea que Adán tenía 460 años cuando nació Jared. Jared, a los 162 años, engendró a Enoc. Enoc nació a los 622 años de la edad de Adán. Enoc, a los 65 años, engendró a Matusalén. Y Matusalén nació a los 685 años de la edad de Adán. Matusalén, a los 187 años, engendró a Lamec. Y Lamec nació a los 874 años de la edad de Adán. Lamec, a los 182 años, engendra a Noé. Noé nace en el año 1056 de Adán, aunque ya Adán había muerto, porque Adán vivió 930 años, pero para que tengamos una referencia. Sigue diciendo la Biblia que a los 500 años de Noé engendra a Sem, a Can y a Jafet. Da la impresión que son trillizos, porque a los tres, en el año 500 de la edad de Noé, engendra a estos tres varones Noé, que esto fue en el año 1556. 100 años después de haber engendrado a estos tres hijos, viene lo que es el diluvio. Pero la idea de este cuadro es poder reflejar que Adán fue contemporáneo hasta Lamet con todos los personajes que pasaron en medio, de Set, que fue el hijo, el nieto de Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén y Lamec. Fueron todos conocidos por Adán y Adán por ellos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que ellos conocieron acerca de Dios? Bueno, aquí hay una respuesta. Seguramente Adán compartió, al igual que Eva, aunque Eva no es nombrada, compartió las experiencias que tuvo en el huerto, las experiencias que tuvo con Dios, la experiencia maravillosa
de la existencia, de la vivencia de Dios, las charlas que tuvo con Dios. Y Adán habrá transmitido a cada uno de ellos la vivencia que tuvo acerca de Dios, la fe en Dios. Entonces, podemos ver de esta manera que Adán conoció hasta Lamet, vivió hasta Lamet. No llegó a conocer a Enoc porque murió unos años antes, pero sí conoció a Lamet. Y allí seguramente le transmitió su vivencia, su experiencia acerca de Dios, quién era Dios, cómo era Dios, la vivencia, cómo fueron todas las cosas que vivió en el paraíso, cómo acontecieron cada cosa. Bueno, allí de primera mano Lamet la tuvo. Ahora, Noé no llegó a conocer a Adán, pero sí Noé estuvo en el tiempo cuando vivía Cainán, Jared, Lamet y Matusalén. Así que Noé, de estos 4 varones, recibió lo que ellos habían recibido de Adán. Esto quiere decir que la transmisión oral, la vivencia verbal que Adán pudo compartir, le llegó a Noé a través de estos 4 varones. Entonces, cada uno de ellos recibieron esta revelación verbal transmitida por sus antepasados, por sus padres. Cada uno de ellos recibieron este testimonio acerca de Dios y quién era Dios. Por eso su fe, su creencia, su firmeza, su relación fue fuerte, fue importante porque fue transmitida de generación en generación uno a otro acerca de Dios. Bueno, la idea de este cuadro justamente es presentar gráficamente lo que Génesis capítulo 5 nos dice. A través de la genealogía de los descendientes se han ido compartiendo acerca de la fe en Dios. Por eso vemos en el versículo 4 de este capítulo 11 que Abel ofreció sacrificio a Dios. Abel dio testimonio, dice, de haber agradado a Dios, esa ofrenda, por fe ofrendó a Dios. Vemos también Enoc, que tuvo también buen testimonio de haber agradado a Dios, que caminó con Dios. Vemos a Noé, que dice que preparó el arca, obedeció a Dios. La fe es acción, es movimiento, es realización. La fe en Primera de Juan es amar a tu hermano. La fe en Santiago es acción, es obra. La fe en Efesio es gracia. La fe en Hebreo es obediencia, es obediencia. La fe se manifiesta, se mueve, se da a conocer. De esta manera vamos a ir al segundo gráfico. Si la salvación es por gracia, por medio de la fe, como dice en Efesio, entonces en la antigüedad, ¿cómo se comportaba entonces el concepto de salvación? ¿Mediante qué? ¿Por medio de quién o de qué eran salvos? Vamos a ir al segundo gráfico para que nos ayude un poco sobre todo este tema. Hay personas que opinan que la fe es algo que no se puede apoyar sobre un fundamento. Aquí tenemos en Hebreo capítulo 11 una gran multitud de testigos. Muchos de ellos vivieron una larga vida, vivieron por la fe, descubrieron que la fe es una realidad que funcionaba en su propia vida. En esta lista encontramos a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Rahab, y así siguen algunos nombres más. El autor de Hebreo expresa que cada uno de ellos por la fe. Ahora la pregunta es, ¿cómo fueron salvas las personas antes de Cristo? ¿Y cómo son salvas las personas después de Cristo? La respuesta se la adelanto y va muy desarrollándola un poquito más adelante todo esto. Siempre fue la cruz. Siempre fue la cruz. Los antiguos, los hombres del Antiguo Testamento, como los que hemos nombrado, como Hebreos nombra allí en el capítulo 11, como otros tantos más que encontramos en el Antiguo Testamento, hombres de fe, siempre miraron a la cruz. Su salvación nunca pudo haber sido por obras, porque justamente Isaías habla de eso, Isaías 64:6, ni por los sacrificios, esos corderos que simplemente cubrían el pecado pero no alcanzaban a expiarlo, ni por guardar la ley, porque si así fuese que guardando la ley podían ser salvos, entonces
en vano vino Cristo. Pero ni siquiera por la ley podían llegar a ser salvos. Esto lo podemos encontrar en Romanos como también en Gálatas, así como está en el cuadro allí reflejado. Siempre Dios tuvo en mente, tanto en el Antiguo Testamento lo vemos como en el Nuevo Testamento, un pacto eterno. En Jeremías 1:32-40 lo puede ver, como también aquí en Hebreos. Un pacto eterno. Los cristianos hoy en día vemos la cruz hacia el pasado, hacia lo que ocurrió. Los hombres del Antiguo Testamento ven la promesa de la cruz hacia el futuro, veían, hacia el futuro. Entonces, siempre fue la gracia de Dios actuando a favor de cada uno de los hombres. Dios ha sido extremadamente bondadoso, misericordioso, generoso en revelarse a cada uno, tanto en el Antiguo Testamento como a nosotros en el Nuevo Testamento. Ahora uno se pregunta, ¿cómo es que Abel llegó a ser salvo? No tenía la escritura, no estaban los rituales de los sacrificios levíticos que estaban antes, y la salvación nunca fue por obra. Pero Abel creyó a Dios, dice la escritura, dice en Hebreos en el capítulo 11. Bueno, Abel tuvo el relato de sus padres, de Adán y de Eva. Seguramente le han relatado la vivencia que ellos tuvieron con Dios en forma personal. La creación misma hablaba acerca de Dios, la promesa del Génesis capítulo 3, versículo 16. Y no nos olvidemos que Génesis 3:24, Dios puso allí a querubines, entonces donde no permitía que vuelvan al huerto del Edén, allí a ver otra vez el camino hacia el árbol de la vida, como dice en este versículo. Entonces también este querubín hablaba acerca de Dios. Entonces Abel tuvo una revelación acerca de Dios, Enoc tuvo una revelación acerca de Dios, Noé, Abraham, Moisés. Bueno, ya a partir de Moisés tenía las escrituras, la ley, ¿sí? Entonces, en primer lugar, cada uno de estos personajes del Antiguo Testamento, cada uno de estos varones de fe en el Antiguo Testamento, tenían en primer lugar la revelación de Dios. Dios se le había revelado. En segundo lugar tenían las escrituras. Hechos capítulo 10 versículo 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La escritura misma es la que revela también acerca de esta promesa de la cruz, acerca del Cordero de Dios, acerca de la expiación del plan salvífero de Dios para con todos los hombres. Podemos leer desde el Génesis hasta todo el Antiguo Testamento, cada libro, cada profeta, cada varón de Dios ha escrito acerca de la cruz. Dios ha dado esta revelación a través de la escritura. Bueno, leemos que Isaías 53, del versículo 2 al 11, hay una descripción exacta de la pasión, del sufrimiento de Cristo, expiando nuestro pecado como el Cordero de Dios por cada uno de nosotros. La tercera forma también que podemos encontrar en que Dios se ha revelado, no solo en la forma verbal, se ha mostrado, no solo en la forma de la escritura, sino también a través de los rituales de los corderos que eran sacrificados en el ritual levítico. Cada cordero que se sacrificaba era una forma de adorar a Dios, pero también era la sombra del cordero que iba a expiar el pecado de cada uno de nosotros. Si bien es cierto, esos corderos cubrían el pecado, pero eran sombras de aquel cordero, como dice Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ese cordero de Cristo, quien iba a ir a la cruz, estos ya hablaban, cada ritual, cada vez que se ofrecía ese cordero, hablaba acerca de la cruz. No nos olvidemos que vemos que Abel hace un altar a Dios y ofrece un cordero. Noé arma el altar, y Abraham también arregla el altar, levanta un altar. Cada uno de ellos levantan un altar a Dios y ofrecen un cordero. Cada uno de ellos había recibido, por supuesto que a lo mejor no de la manera que nosotros hoy en día lo tenemos, toda una revelación completa, maravillosa, pero en parte
que ya era suficiente para creer en aquella promesa de aquel Cordero que iba a venir a expiar el pecado, a darnos la salvación. Siempre la salvación ha sido mediante la cruz, mediante Cristo. Solo en Cristo Jesús, por Jesús somos todos salvos. Solo en Cristo Jesús. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la cruz de Cristo es la que a todos nos hace salvos. Por esa razón, cuando Cristo muere en la cruz, desciende y da testimonio allí en el seno de Abraham acerca del cumplimiento de aquella promesa que los antiguos habían visto de lejos, que estaban teniendo fe sobre lo que Dios había prometido, lo que Dios le había revelado. Y Cristo da testimonio acerca de su cumplimiento. En Hebreos 11, 39 y 40 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Y nos detenemos hasta aquí. Dios proveyó alguna cosa mejor, un tiempo mejor, un cordero mejor, un sacrificio mejor, un sacerdote mejor. Mejor que lo viene diciendo el autor de esta carta de los Hebreos. Tenemos a Cristo, que es mejor y mayor que los ángeles. Tenemos a Cristo, que es mayor que Moisés. Tenemos a Cristo, que es mayor que los corderos que eran sacrificados. Tenemos a Cristo, que es mayor que el sistema levítico, porque tenemos un sumo sacerdote que según el orden de Melquisedec. Todo esto lo viene describiendo, desarrollando el autor de Hebreo y diciendo, en este tiempo, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba del huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y un verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por el perdón de nuestros pecados. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejarlo todo, su comodidad, su familia, su casa, para salir a crear un pueblo de Dios. Hay un verdadero y mejor Isaac, el Hijo de la Gracia, que no solo fue ofrecido por su Padre, sino que ha sido verdaderamente sacrificado por cada uno de nosotros. Hay un mejor y verdadero José, que a la diestra del Rey perdona a aquellos que lo traicionaron, que lo abandonaron, aquellos que lo despreciaron, pero usa su poder para salvarnos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone a la brecha entre el pueblo y Dios para ser el mediador de un mejor pacto, y es Jesucristo. Dios siempre, en todo el centro de su propósito, estaba la cruz de Cristo, estaba Cristo. Dice en Romanos 10, 17, como lo hemos citado ya, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no es producida en forma mágica. La fe no es porque un predicador te imponga las manos o imponga las manos sobre tu vida y te imparte fe. La fe no es producida por los sentimientos. La fe es producida por la incorporación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, cuando empezamos a entender acerca de Dios, quién es Dios, su carácter, sus atributos, quién es el Señor, empezamos a tener una relación con Dios y a conocerlo a través de su palabra. Creer en la palabra de Dios, te aliento a confesar la palabra de Dios, te aliento a vivir en obediencia a la palabra de Dios, a seguir las pisadas como estos hombres siguieron las pisadas por fe de aquel que lo iba guiando, que era el Señor. Te aliento a oír la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios. Te exhorto, te aliento a esperar lo prometido por la palabra de Dios. Y por último, a recibir lo que Dios ha prometido en su palabra. Que su palabra esté impregnada en tu vida, en mi vida, en cada uno de nosotros. Seremos como aquellos hombres que figuran en esta galería por la fe. Por la fe. Y qué lindo sería que diga de nosotros también alcanzar un buen testimonio
porque guardaron su fe, se mantuvieron en la fe y anduvieron conforme a esa fe. Que cada uno de nosotros nos mantengamos y vivamos en esa fe. Que Dios te bendiga y el Señor te ayude a que cada uno de nosotros sigamos la pisada del Señor. Nos vemos en el próximo estudio.